En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora a meditar y a hablar con Jesús y a ver en la práctica cómo Jesús acompaña el sufrimiento en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer con el pasaje de los discípulos de Emaús. Pensé que como estamos en Pascua, pues también que de alguna manera tocar el tema de la resurrección, pero es interesante pues notar cómo podemos también sacar mucha luz, provecho de estos evangelios. También de la resurrección y en medio de la resurrección hablar del sufrimiento, porque al fin y al cabo el sufrimiento nos toca siempre en nuestras vidas, nos toca cuando estamos sufriendo sin duda alguna, pero incluso en medio de la alegría, en medio de la felicidad, también nos puede venir el sufrimiento, la duda, en fin, muchas cosas. El Evangelio lo tomamos del capítulo 24 de San Lucas, empezando el versículo 13. Ese mismo día, 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle. Y les dijo: ¿de qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha pasado? Le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo. Cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel, pero con todo es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien, es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado porque fueron al sepulcro de madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: necios y torpes de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él hizo ademán de continuar adelante. Pero le retuvieron diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su presencia y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? En este Evangelio, no lo vamos a tocar solo de pasadita, no me voy a detener, pero habla de que Jesús en el camino les explicaba las Escrituras y les decía: no era necesario que el Cristo padeciese, sufriese todo esto para entrar en la gloria. Curioso que habla de la necesidad del sufrimiento.
como que para entrar en la gloria, para entrar en el cielo, es necesario aceptar todo el sufrimiento que pueda venirnos en esta vida. Pero bueno, eso es un tema que voy a dejar de lado, o a lo mejor entra en la reflexión. Estos dos discípulos andaban tristes porque se les había perdido el Señor. Estaba pensando mientras lo leía, me venían a la mente toda esa gente que está sufriendo en los hospitales o en sus casas, no solo el COVID, sino cualquier enfermedad, tribulación. Tú puedes estar sufriendo un dolor físico muy fuerte. Es posible que te hayas caído, te hayas roto una tibia, un peroné, te estés desangrando, pero grave, accidentes graves. Pero de repente te encuentras con una mamá que ha perdido a su hijo. Hay ciertos dolores morales que son tan fuertes que cualquier sufrimiento físico parece poca cosa. Quizá voy a decir una herejía, no lo sé, ¿quién sufrió más? Jesús, toda su pasión de coronación de espinas, de flagelaciones, de insultos, crucifixión, muerte. ¿Sufrió más él o su madre que veía que todo eso estaba pasando? El sufrimiento de Jesús era físico, también moral obviamente, pero el sufrimiento de la Virgen es moral. ¿Quién sufre más? ¿Un hijo que se está muriendo o el padre y la madre que están viendo eso? Hay sufrimientos que son muy fuertes y a veces pasamos por alto en el Evangelio realidades como esta. Estos dos discípulos de Emaús que iban conversando sobre Jesús, iban tristes, apesadumbrados, iban con un dolor, con un sufrimiento profundo, porque ellos tenían sus ilusiones, tenían sus esperanzas y de repente todo se viene abajo. Además que amaban, hablan de Jesús con cariño, con mucho cariño, lo amaban. Y todo lo que Jesús sufrió les afectó profundamente. Y aquí lo bonito es ver que Jesús se presenta como un caminante en sus vidas. Es ese amor de Dios, como dice ese canto que va de puerta en puerta, ¿sí? Jesús es el gran misionero, ¿sí? Nosotros en las misiones nos gusta mucho, vamos de puerta en puerta, nos sentimos wow porque vamos de puerta en puerta, ¿no? Jesús llega hasta en tu casa. Jesús te sale al encuentro en tu sufrimiento, en la situación moral, espiritual, en el pecado y fuera del pecado. Jesús es aquel que se presenta y camina contigo, como se presentó en la vida de estos dos discípulos, angustiados, apesadumbrados. Qué hermoso es sentir a este Jesús cercano. Esta es la respuesta. Antes hablábamos quizá en un nivel muy teológico, perdón si fui muy teológico en la otra charla, pero este ya es tratar de, todo eso teológico, tratar de sentirlo en la propia vida. Tratar de verlo aquí reflejado en este texto del Evangelio y tratar de verlo reflejado en tu propia vida. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ojos para verlo. Como los discípulos de Emaús estaban tan apesadumbrados, tan metidos en su dolor, que no veían a Jesús. Ellos dicen, sí, algunos nos han asustado, que ha resucitado. No tienen los ojos. Cuando alguien tiene un sufrimiento muy grande, es que las razones no escucha razones. No ve lo que necesita ver. Estos discípulos, tan llenos de dolor, no veían a Jesús que caminaba con ellos. Como nosotros muchas veces quizás estamos sufriendo tanto que no alcanzamos a ver la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús está
desde que te levantas, cuando estás durmiendo estarle ahí, pero desde que te levantas, ¿sí? Así te levantes, como quien dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, o sea, hoy me levanté, ¿sí? Y ya apenas levantarse ya tiré el vaso y rompí un vaso. Hay días que son así, y aún en medio de esos días Jesús está presente en el sol, en las nubes, en la lluvia, en el calor, en el frío. Jesús está presente en una sonrisa de tu hijo, en un beso de tu esposo. Así no te dé un beso, no te sonría, te preparó el desayuno. No lo sé si eso pasa, ¿sí? A lo mejor no. Pero siempre uno puede encontrar. A mí aquí en la casa, los padres, vivimos con el padre Gustavo, y es increíble cómo él ve, o sea, ve la mano de Dios en todo, todo es extraordinario, todo es magnífico, el día le sonríe siempre, todo es bello, ¿sí? No tiene una visión negativa de las cosas, ¿no? Cuando nosotros muchas veces nos enfrascamos tanto en nuestro propio dolor, en nuestro propio sufrimiento, que no somos capaces de ver ni siquiera el sufrimiento de los demás. Porque estos dos discípulos de Emaús, bueno, pues iban ellos con su sufrimiento, Jesús se aparece, un forastero, y se ponen a hablar, ¿sí? de su dolor. Y en ningún momento los discípulos se les ocurre preguntar, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces de viaje? ¿Tienes alguna pena? Nosotros tenemos esta pena. ¿Tú tienes alguna pena? Nosotros vivimos tan metidos en nuestras penas, en nuestros dolores, en nuestro sufrimiento, que no vemos que nuestro hermano puede estar sufriendo a nuestro lado, lo mismo o más que yo. Que Jesús nos acompaña. Jesús me acompaña en mi sufrimiento. Para Jesús mi sufrimiento no es indiferente, a Él le interesa. Y le interesa tanto que a estos discípulos que le preguntan ¿de qué habláis? Y dicen de Jesús Nazareno. Y dice, ¿qué ha pasado? Y les deja que le cuenten lo que Él ha vivido, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros también hasta esto tenemos que aprender de Jesús? Que alguien te empieza a contar algo, porque le hace ilusión contarlo, un dolor, un sufrimiento, y ya estás tú diciéndole lo que pasó cuando ya lo sabe. Y es lo que necesitas, contártelo. O cuando alguien te cuenta un sufrimiento y tú estás, parece que vemos a veces como en una competencia, ¿no? Pues a mí me pasó esta otra cosa. Pues yo el otro día fui y me costó tanto, y a mí me costó tanto, ¿sí? Como que compitiendo, ¿no? A ver a quién le costó más o a ver a quién le costó menos. A ver quién sufrió más, a ver si tú sufres más o yo sufro menos. Cuando deberíamos olvidarnos, como Jesús, olvidarnos de nosotros mismos y atender al sufrimiento de nuestro hermano. No tener miedo de contar a Jesús aquello por lo que estamos pasando, porque Él está a nuestro lado, Él quiere escucharnos, Él quiere escuchar el motivo profundo de mi sufrimiento, Él quiere saber por qué estoy sufriendo, Él quiere saber por qué me afectó tanto lo que me dijo fulanito, por qué me afectó tanto que menganito dejara de hacer tal cosa, por qué me afecta tanto mi cáncer, por qué me afecta tanto mi COVID o lo que sea. Y dejar después que Jesús hable también, dejar que Él nos vaya explicando las Escrituras, dejar que su vida vaya entrando, dejar que Él vaya aliviando nuestro sufrimiento y dándole un sentido. No era necesario que el Cristo padeciera y sufriera todo esto por nuestros pecados. Dejar que Él nos explique, era necesario que eso pasara. Él eso lo va a hacer con nuestras vidas. Y si uno recorre la historia de su vida y es honesto y sincero delante de Dios y le deja hablar a Jesús, quizá Jesús nos explique las Escrituras de nuestras vidas y nos diga, mira Javier, era necesario que tú pasaras por esto, era necesario que tú tuvieses esta humillación, era necesario que tú tuvieses este fracaso, era necesario para llegar a ser lo que eres, para llegar a madurar como has madurado, para llegar a ayudar a los demás como estás ayudando. Cada uno tiene el propio libro de su vida. Jesús
tenía su propio libro, la Biblia, y él explica a sus discípulos, era necesario porque estaba escrito. Claro, nosotros no tenemos el libro de nuestra vida escrito, lo estamos escribiendo, pero lo que va pasando, Jesús un día no lo podrá explicar. Era necesario que también el sufrimiento, el dolor formara parte de nuestras vidas, pero era necesario que yo te saliera al encuentro en este camino de Emaús, que yo te acompañara. Yo no quisiera alargarme mucho más, porque para que el retiro sea también oración personal, les invito a que después de escuchar esta meditación vuelvan a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 13 en adelante, y traten de releer esta historia de los discípulos de Emaús bajo esta perspectiva. Jesús me acompaña en el sufrimiento, como acompañó a estos discípulos de Emaús, y los fue llevando poco a poco a comprender el porqué del sufrimiento en sus vidas, el porqué de ese sufrimiento moral, el porqué del sufrimiento en la misma vida de Cristo. Les fue llenando de vida, fue cambiando su dolor, su angustia en fuego, en esperanza, en alegría, en gozo profundo, hasta el momento culmen en que lo descubren, lo reconocen al partir el pan. Ese pan que es vida. Uno reconoce a Jesús cuando lo deja entrar en su corazón y su corazón se llena de vida. Cuando uno deja entrar en la propia vida, la vida de Jesús, esa vida de resucitado. Que el Señor los bendiga a todos en este día de retiro y que saquen un buen fruto para poder unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, para que nuestros sufrimientos sean redentores, para dejar que Cristo nos acompañe en el camino también de sufrimiento de nuestras vidas. Que así sea. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.